Buenos días, buenas noches. Una nueva semana. Vamos a hacer esta pequeña conexión en directo hoy para hablar de un tema específico otra vez. Como ya anunciamos la semana pasada, vamos a hablar del color. Quiero hacer el tema del color, lo quiero hacer en 2 días diferentes. Hoy centrándome más en el color como tema abstracto, como cosa abstracta en sí misma, y la semana que viene sí que sería sobre la aplicación del color en la escultura. Así que bienvenidos a todos, me hace mucha ilusión que vaya entrando tanta gente, la verdad es que me sorprende un poco, me sorprende para bien, ¿no? Es muy buena cosa que haya gente interesada en hablar del color y de la policromía en la escultura en Instagram un lunes por la noche, ¿no? Es curioso. Entonces, hoy vamos a tener un invitado muy, muy especial para mí. Mientras yo me formaba, cuando era joven, en mi isla, yo estaba profundizando mucho en el tema de la escultura, de la forma, y tuve la suerte de conocer a un artista que estaba haciendo un camino muy parecido al mío, pero en vez de en la escultura y en la forma, era en la pintura y en el color. Entonces hoy vamos a hablar con Francesc Grimalt. Si no le conocéis, por favor, tenéis que seguirle porque realmente vale muchísimo la pena su obra. Y él me ha ayudado mucho a entender el color. Antes de conectar con él, dejadme que haga una pequeña introducción. Para los escultores, el tema del color es un tema muy misterioso, porque los escultores conocemos o profundizamos más en cualquier cosa que tenga que ver con la forma, ¿no? Entonces podemos entender más o menos bien temas de anatomía, temas de composición, temas de volumen, cualquier cosa que tenga que ver con forma, pero el color no tiene nada que ver con la forma. Entonces tenemos que hacer siempre, cuando queremos acercarnos al color, lo hacemos como patos, ¿no? A no ser que tengas un talento natural para el color, que hay gente que la tiene, ¿no? Nos acercamos siempre, o al menos es mi experiencia, que me acercaba siempre como si me acercara al gran misterio de la humanidad, ¿no? Intentaba hacerlo desde un punto de vista como muy racional, entonces aplicando muchos temas de teoría del color para intentar racionalizar, ¿no? ¿Qué es esa cosa del color y por qué a veces queda bien y a veces queda mal? Intentar encontrar las leyes del color, ¿no? Investigando en círculos cromáticos y encuentras como soluciones que van a funcionar muy bien, ¿no? Entonces, no voy a entrar ahora en la teoría del color, ¿no? Pues sabéis que existen los colores primarios, el cian, ¿no? Que tiene una longitud de onda más o menos de 500, bueno, el resto de colores. Y se organizan en el círculo cromático, ¿no? Vamos a profundizar más con esto después con Francesc, pero dejadme simplemente que lo introduzca. Entonces, lo que yo buscaba como escultor era encontrar la manera de utilizar todo este conocimiento teórico a la hora de pintar. Entonces, existen, algunos de vosotros conoceréis, las ruedas armónicas, ¿no? Entonces tú lo que haces es tienes el círculo cromático con los colores bien ordenados y colocas la rueda armónica y tú tienes como sería lo más parecido a un acorde en música. Entonces tienes el color dominante aquí, ¿no? Y tienes varias combinaciones. Entonces sería una armonía de 4 colores, ¿no? Que funcionan. Que yo quiero cambiar el dominante, que no quiero que sea este rojo, sino que quiero que sea un amarillo. Entonces cambio lo dominante y me cambian automáticamente el resto de colores. Entonces, estas ruedas, yo me acerqué al color con este tipo de planteamientos más teóricos, ¿no? Y esto es lo que quiero que profundicemos más con Francesc. Hay varias ruedas, ¿no? Entonces, esta sería más de colores complementarios y esta sería más de una rueda en Y, se llama, y hay muchas ruedas, ¿no? Entonces vas jugando con eso. Pero dejadme que invite a Francesc. A ver, ¿cómo se hace para invitar? Aquí. Perdonadme, ya sabéis que yo soy un Francesc, entonces él conoce mucho más el tema del color que yo, entonces podemos profundizar más en todo esto con él, si os parece. Os saludo, no estoy muy atento a los comentarios de momento, pero prometo responder a las preguntas. Bienvenido, Francesc Grimalt, me hace mucha ilusión tenerte aquí. Buenas noches. Yo también estoy muy contento de estar. Espera que coloco un poco esto, que me he hecho yo aquí una cocinita, para que veáis un poco. Estudio de escultor, estudio de pintor, ¿no? Aunque yo pinto poco ya, o sea, yo ya tratar con el Bueno, color trato menos que antes. Ya me gustaría. vale. Pero tú te peleaste muchos años con el color, tanto con la materia como con el concepto de color. Sí, no, yo de hecho, yo cursé Bellas Artes más o menos los mismos años que tú, ¿no? Pero yo no tuve tanta suerte como tú. Sí que es verdad que tuve maestros y sí que me introdujeron en el tema del color como un valor en sí, ¿no? Pero o sea,
habiendo terminado la carrera es cuando yo me compro un libro de color, el de Max Derner, me acuerdo, ¿no? Sobre técnicas artísticas y empiezo a investigar sobre técnicas y sobre pigmentos y sobre todo este tipo de historias. Entonces, ¿qué te parece este tipo de aproximación tan teórico, esto para entender el color, especialmente para la gente que no somos pintores y que no conocemos tanto este mundo? Entonces, ¿te parece un buen sistema? No. Vaya. Lo siento. Tengo una mala noticia. El color no funciona así, ¿no? A ver, sí funciona, pero solamente en teoría, ¿no? De la misma manera que los sonidos no es lo mismo que los haga una máquina de MIDI que no que los haga una flauta travesera, ¿no? Con el color, lo que sucede es que el color no es tan honesto ni tan puro como aparece en las cartas de color, ¿no? Esto sería válido para el Photoshop, ¿no? Para el Photoshop sí que es válido, ¿no? A ver, es válida la rueda y yo, pues sí, a veces la he usado y tal, pero el color es otra cosa. O sea, el color real, la materia, tiene sus propiedades, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco una bromita que hemos hecho Tomás y yo. O sea, no, realmente él sabe perfectamente que el círculo cromático, pues bueno, o sea, tiene su uso y es útil para que te hagas una idea mental del color, pero ese no es el color de verdad, ¿no? El color de verdad es esto, el pigmento, ¿no? Y con Tomás, vamos, con Tomás, yo es de las pocas personas que he podido hablar y he podido compartir experiencias sobre pigmentos, sobre aglutinantes, ¿no? Descubrir aglutinantes que usas tú, como la goma laca, tú has usado caseína o has usado aglutinantes que he usado yo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ha sido un camino muy, muy largo, ¿no? Investigar el color real, el color materia. Sí, no, de hecho, esto que hemos hecho aquí, nos conocemos y yo también he de reconocer que a mí no me ha servido en realidad. No. A ver, es útil conocerlo. Yo creo que es muy útil porque te ayuda a ordenar los colores en tu cabeza, pero la experiencia del color es muy diferente. Y lo que a mí me ha servido para pintar mis esculturas, yo en realidad lo aprendí de ti. Y lo aprendí a partir de una idea que me dijiste una vez, que fue como tu gran descubrimiento, hace muchos años ya, que tú me decías que el color no es democrático. No. No, el color, a ver, en la rueda de color, en la teoría o en el Photoshop, ¿no? Que tú tienes tus paletas, ¿no? Allí el color es democrático porque todos los colores valen lo mismo porque su única característica, su única propiedad es ser un color, ser un índice, ¿no? Pero el color, de verdad, son sustancias químicas, ¿no? Y las sustancias químicas tienen otras propiedades, ¿no? Hay sustancias que son solubles en agua, hay sustancias que tienen los microgránulos, ¿no? Más molidos, son más pequeños, ¿no? Entonces permiten otro tipo de combinaciones. Hay sustancias que son tan transparentes que si las pintas sobre negro no se ven. Tienes que pintar primero con blanco y luego... O sea, es un universo. O, por ejemplo, hay una palabra que utilizan los pintores que yo no la he oído en ningún otro sitio, que es tinción. La capacidad que tiene un color de teñir, ¿no? Eso no es la saturación de un color, ¿no? La saturación tiene que ver con su nivel de pureza, pero la capacidad que tiene un color de teñir, yo es que me gustaría enseñaros un color malísimo, una decepción que tuve yo, que es el violeta de cobalto, ¿eh? Es decepcionante porque es un color carísimo, ¿no? Y lo mezclas con... O sea, pones 1 kilo de violeta de cobalto y una gota de blanco y queda blanco. O sea, no tiñe nada, ¿no? Y dices, ostras, qué decepcionante, ¿no? Y a priori, en el bote es un color precioso. O sea, en la paleta de color sería un color precioso, pero sus características hacen que sea un color, pues, muy especial, muy difícil de utilizar, ¿no? Y eso, cada color tiene su personalidad y tiene su función dentro de una composición, ¿no? Lo que tenéis los escultores es que, digamos, trabajáis sobre una pieza en principio, ¿eh? O sea, también podéis hacer murales y tal, pero claro, el problema es cuando tienes que combinar muchos elementos en una composición, ¿no? Porque entonces los colores entran en relaciones entre ellos y es terrorífico, ¿no? Bueno, terrorífico para alguien que no tiene una intuición innata sobre el color, ¿no? Que ese es un tema que podríamos hablar, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Los colores no están todos
como sentados en un hemiciclo con los mismos derechos, derecho a voto, todos igual, ¿no? No, 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 no. En una paleta Yo creo hay que... color... Dime. Sí, sí, no, perdóname, no te quería cortar. No, yo creo que este es el truco de lo que tú me enseñaste a mí, que esto en realidad no funciona, porque esto puede funcionar para el azul quizás, Sí. pero el amarillo ya no funciona, porque el amarillo no va a ser un color dominante y su relación con el opuesto no es la misma que la del azul con su opuesto. No. Entonces, cada color tiene, lo has dicho muy bien, su personalidad, ¿no? Sus propias reglas. Y no es válido lo que vale para un color, lo que pueda valer para otro, ¿no? Eso es lo que yo aprendí de ti. Entonces, Sí, ¿te no. parece que hablamos? Sí, perdona, dime. No, no, es un poco lo que uno acaba descubriendo, ¿no? Que el color tiene, digamos, una parte, que eso es terrible, ¿eh? Cuando lo descubres, que tiene una parte que es en sí, ¿no? El azul de ultramar, por ejemplo, tiene una parte que es, pues, el ser azul ultramar, pero o sea, la mayoría de las cosas que le hacen destacar en una obra es lo que tiene al lado. En un color, la esencia de ese color es lo que es más lo que tiene al lado, ¿no? Y eso es lo que hace que la pintura sea una experiencia muy complicada, porque tú crees que si controlas una parte, si controlas la suma de las partes, ¿no? Te va a quedar bien. Pero es que cuando cambias un color, cambia la relación de todo, ¿no? Por eso hablamos de armonía como hablaríamos en la música, ¿no? Y eso Sí. es lo que lo hace divertida. Eso hace la pintura divertida. Pues empecemos por la ronda de colores, si te parece, de sus personalidades. Has empezado por el azul de ultramar, ¿no? Que en principio es aquel color tan noble, color de reyes, ¿no? Color de celeste, ¿no? De cosas magníficas, ¿no? Sí. ¿Cómo es el azul? El azul es decepcionante. No, es un color precioso. A mí es el color que más me gusta, ¿eh? O sea, la gama de azules me encanta, ¿no? Pero lo que tú dices, por ejemplo, el color del azul de ultramar, el azulón, el azul, este azul que también se utiliza a veces lo veréis en las obras, ¿no? Es un azul muy barato, ¿no? Antiguamente era carísimo, pero ahora es un azul muy barato. En el pigmento, en el bote, yo ahora no lo tengo aquí, es precioso, es un azul muy profundo, muy bonito, ¿no? Pero luego cuando lo mezclas con una gotita de blanco queda gris. O sea, ya se agrisa, se aplasta, ¿no? Y no hay manera de hacerlo volver a ese punto que tiene, ¿no? Tan bonito, ¿no? La única manera que he encontrado yo es rodearlo de cosas que lo hagan volver a ser el azul bonito que hay en el pigmento. Porque, de verdad, o sea, lo mezclas con un poco de blanco, queda feo. Lo mezclas con amarillo, queda feo. Lo mezclas con verde, queda feo. Siempre queda feo. O sea, el azul de ultramar es un color así complicado. Es un azul, bueno, ya sabes, proviene del lapislázuli, ¿no? Y era un color antiguamente carísimo. De hecho, los romanos no tenían ni palabra para el azul. O sea, la palabra azul es una palabra árabe, la palabra blau es una palabra germánica, y los romanos utilizaban cerúleo, el color del cielo, pero no para un color de cosas o de materia, sino para el color del cielo, ¿no? Yo tengo azul cerúleo, tengo uno por aquí, ¿no? Y son, pues bueno, son diversos tipos de color, ¿no? Creo que esto es talocianina, ¿no? Es un color sintético muy potente, un azul muy turquesa, pero muy vulgar. O sea, es muy vulgar. Tú lo conocerás. Siempre hay que mezclarlo con algo, hay que ponerle algo, porque si no tiñe mucho y todo lo que tú quieras, pero tiene un punto vulgar, ¿eh? Tiene un punto plasticoso. Tiene un punto vulgar que es sorprendente, porque en principio no lo parece que tiene que ser pura nobleza, y a mí, por ejemplo, cuando hago las caras azules, no acaban de funcionar porque el azul se funde mucho con el fondo, es como si desapareciera la forma en el azul. En cambio, el turquesa funciona muy bien, dibuja muy bien la superficie, y el azul no, ¿no? Y es curiosísimo, porque parece que tendría que ser lo contrario. Es lo que tú dices, parece noble, pero en realidad es vulgar. Sí. Que bien trabajado recupera la nobleza, pero no la tiene de por sí. No, pero como muchos azules, ¿eh? O sea, por ejemplo, tú que hablas del turquesa, es también uno de mis colores favoritos, lo uso siempre, en cualquier composición mía hay turquesa y hay dorado. ¿Relación en el círculo cromático? Bueno, sí, pero vaga, muy vaga, uno cálido y uno frío, ¿no? Sí, son complementarios próximos, digamos, ¿no? Pero la combinación de turquesa y dorado, ¿no? Un ocre dorado, una tierra de siena natural, es tan bonita, o
sea, tú la usas también mucho, ¿qué te crees? Que no lo he visto yo lo veo, ¿no? ¿Y de dónde te crees que sale? Es precioso, o sea, yo lo he usado muchísimo y lo usan todos los artistas que a mí me gustan, ¿no? Pero claro, es ese turquesa, ¿no? Tiene que ser un color muy, muy específico, ¿no? La talocianina es demasiado... Me pasa con la talocianina y con otro color del que hablaremos luego, que es la quinacridona, que también es fresa, ácida, un color muy, muy vulgar, muy vulgar. Sigamos con los colores. Hemos hablado ya del turquesa, los dos somos fan del turquesa. Yo creo que el turquesa, hablaremos después, pero tiene lo bueno del azul y del verde, porque está justo ahí en medio y no tiene sus defectos, sus respectivos defectos. Por eso yo uso mucho el turquesa. Sí. Pero como el turquesa no es propiamente un color así con nombre propio y tal, pasemos al verde. ¿No? Que el verde es otro problema, es otro color también problemático. Sí, pero y a mí también opuesto al azul. A mí es un color que a mí me gusta, ¿eh? O sea, es un color que me gusta, no lo uso jamás, pero me gusta. Pero lo que pasa es que en Mallorca tenemos una frase para el verde, ¿no? Una frase entre los pintores, ¿no? Que es "Es verd verdeja". Significa que el verde verdea. Significa que el verde cuando lo pones cobra demasiado protagonismo. Y es muy difícil de armonizar con otros colores, ¿no? Por eso tú también lo haces a menudo. ¿Qué solemos utilizar? Solemos utilizar verde pistacho, que contiene un cálido, o solemos utilizar verde oliva, que contiene un cálido, tiene ese matiz de cálido, le quita esa parte chillona que viene del amarillo, ¿no? Y en muy pequeña cantidad puedes utilizar un verde puro, ¿no? Un verde manzana, un verde esmeralda, y queda fantástico, en un entorno de verdes más suaves, digamos, ¿no? Que no griten tanto, ¿no? Porque el verde, ya te digo, es muy difícil de armonizar. Es muy difícil porque es muy expansivo, ¿no? Sí. Es como si quisiera robar el protagonismo a todos los colores que hay alrededor. Por eso yo siempre, cuando uso verde, son verdes, lo que tú decías, muy apagados, ya sea de valor, o ya sea de saturación, o ya sea de cualquier cosa, ¿no? Muy limitado y siempre a ver quién le pones al lado, que no sea nadie demasiado orgulloso tampoco, ¿no? Duelo de titanes. Exacto. Entonces, el azul y el verde, ¿no? Son estos dos colores, y el turquesa para mí, que está en medio, tiene la nobleza del azul, ¿no? Pero tiene la presencia también del verde. Entonces, sí, es un color que me parece muy noble en ese sentido, porque no tiene sus defectos. Sí. Sigamos con... No, perdona. No, que es realmente así, y además tú lo relacionas así. El verde, el turquesa tiene una calidad como más... O sea, sí, cuando tú piensas en la gama de azules, los azules que tiran a violeta, que serían a partir del azul ultramar, y los que tiran a violeta, y los que tiran a azul de Prusia, que son los más verdosos, digamos, ¿no? Sin ser turquesa. Todos los azules son muy profundos, muy bonitos, muy calmados, ¿no? A todo el mundo le sugieren el cielo, el mar, extensiones amplias, espiritualidad, lo que tú quieras, ¿no? El turquesa no. El turquesa está más vivo, es más juvenil el turquesa, ¿no? Y eso le viene del verde, ¿no? El justo punto del gamberrismo del verde, ¿no? Que es... De hecho, es un color muy diabólico, ¿no? A menudo, ¿no? Los demonios los representaban no solo en rojo, sino en verde, ¿no? Es un color que tiene un punto muy incontrolable, el verde. Exacto. Sigamos con la rueda. Hemos pasado el azul, el verde, el amarillo. ¿Cuál sería la principal característica del amarillo como color? No usarlo. No. A ver, esto me lo preguntan mucho porque yo tengo una caja de colores muy buenos, de Caran d'Aix, y dicen, ostras, ¿tienes el amarillo de nuevo? Y yo digo, no solo lo tengo nuevo, sino que tengo el de cuando me lo compré en el 98. O sea, no lo he usado, ¿no? No lo sé, es un color que para mí es muy... Es un color, y eso también lo explico yo a menudo, que es el único color que no tiene oscuro, ¿vale? O sea, no hay un amarillo oscuro. El amarillo es siempre claro, ¿no? Entonces, claro, no lo puedes utilizar para hacer volúmenes. Lo puedes utilizar, pero tienes que buscarte la vida para encontrarle un oscuro, ¿no? Normalmente se va hacia la tierra de siena, ¿no? O lo puedes volver más anaranjado y tal, ¿no? Pero es un color difícil de controlar. Y es un color para mí, no sé si porque tiene esa
esa cualidad casi gustativa, ¿no? Que el limón me parece como muy ácido, ¿no? Entonces yo siempre uso un amarillo que tira un poco a naranja, ¿no? El amarillo indio. Porque además es muy transparente y se puede utilizar de manera, o sea, lo puedes matizar mucho, ¿no? Es un color que me parece, o sea, esa rebeldía que tiene el verde le viene de algo. O sea, le viene del amarillo, ¿no? Que es un color difícil de controlar. ¿Mm? Sí. Nos dice Olaf Mágico, dice el ocre, como amarillo oscuro. No, Sí. pero esa es la característica del amarillo. A ver, en la teoría, en esta teoría de aquí, pues Mm. sí, el amarillo tiene oscuros como tiene cualquier otro color y llega hasta el negro. Pero Sí, la característica del amarillo es que enseguida que se oscurece un mínimo, pierde su identidad de amarillo, sí. deja de ser amarillo. Por Tiene otro ejemplo, nombre, otros nombres. es muy difícil pintar limones, ¿no? Porque en cuanto tienes que hacer el volumen, tienes que hacer la parte de volumen, la parte de modelado del limón, digo pintando, ¿eh? Claro, ¿cómo hacer los oscuros sin que se ensucie? ¿Mm? Porque el amarillo se va a ensuciar enseguida, ¿no? Y ese es un ejercicio que nosotros hacemos a veces, ¿no? Pasa también con las naranjas, ¿no? Hay que buscarse la vida para que el amarillo puedas hacer valores más oscuros, pero no se ensucie, ¿no? Por esa característica que tiene de ser un color que no tiene oscuros. Y otra característica del amarillo, que tú me dijiste, que tiene un punto así gamberro, pero también tiene un punto tímido muy grande. ¿No? Sí, El amarillo le afecta muchísimo lo que hay alrededor. Tú me acuerdo que hicimos una vez el ejercicio, me acuerdo que lo hice contigo, de pintar una superficie amarilla y una línea fina alrededor naranja sí, o marrón. Y todo sí, sí, sí. pero una línea fina. Entonces todo el amarillo pasaba de ser un amarillo naranjado noble o a ser un color paja. Sí, ¿No? Se sí, dejaba sí, sí. influenciar muchísimo por esa pequeña línea de contorno que tenía. Es un color incontrolable. Me parece que en la lista de colores que yo aconsejo unos 20 colores, no hay ningún amarillo. Sí, bueno, hay un amarillo, ¿no? Pero es un amarillo indio, realmente, que contiene, no sé si es este. No, este es el amarillo de cadmio naranja, que es parecido. También es bastante transparente. Pero el amarillo primario, el amarillo limón, ese tipo de amarillo que es el amarillo primario, yo es que no sé, o sea, le veo, no sé, me parece difícil, ¿no? Y otra cosa que no hemos dicho es que si fuera tan obvio el círculo cromático, ¿no? La división primarios-secundarios y todo esto, podríamos pintar con 3 colores, blanco y negro, ¿no? Pruébalo. O sea, yo le digo a la gente, pues, a mí hay gente que me hace esa pregunta, ¿no? Oye, ¿puedo pintar? Pruébalo. Pruébalo, verás como a las 3 mezclas un color ya ha perdido toda la fuerza, todo el cromatismo ya lo ha perdido, ¿no? Los colores no quieren ser muy mezclados. Y esto me lo enseñó mi Artigau. Dice, utiliza Sí. siempre que puedas colores puros o a una mezcla, 2 mezclas. No mezcles mucho, porque cada vez que mezclas un color tienes que tener en cuenta que en el tubo ya viene mezclado porque ya no son sustancias puras, ¿no? La mayoría son blanco más otro, 3 colores. Y si tú le metes otro, ese color lo vas agrisando, le vas quitando fuerza, ¿no? Y eso es algo que... Una cosa es que matices bien los colores, yo no estoy hablando de que todo te quede saturado, ¿no? Es verdad que a Artigau le queda todo ahí muy potente, ¿no? Pero el consejo me pareció siempre muy bueno. ¿Mm? Me Sí, pareció sí, sí, muy sí. bueno. No mezcles demasiados colores, no hagas allí en la paleta una especie de tortilla de color, ¿no? No, limpia el pincel bastante, ¿no? Y mira de conseguir un color con las menos mezclas posibles. Exacto. Hay preguntas, pero vamos a pasar porque quiero hacer la rueda rápida por los colores y al final sí que responderemos más preguntas y sobre armonías, sobre Mm. cómo trabajarlos. Pero es que si no nos vamos a perder por el camino. Entonces, estoy atento a vuestras preguntas, tengo algunas apuntadas, pero no las vamos a responder ahora. Seguimos al siguiente color, el naranja, el siguiente color en la rueda, Sí, ¿no? bueno, a mí el naranja es uno de mis colores favoritos también. Me parece que, por ejemplo, cuando hablábamos de las naranjas, ¿no? A mí me parece un color difícil de conseguir, porque también los oscuros son difíciles de conseguir, pero no tiene esa cosa tan ácida del amarillo, ¿no? Me parece un color mucho más
Yo, por ejemplo, lo utilizaba en semitransparencia, ¿no? En algunas telas, ¿no? Yo me acuerdo una tela de un pintor renacentista, que no me acuerdo ahora de quién era, Domenico Ghirlandaio, me parece. Tiene un retrato de mujer de perfil que tiene un vestido naranja, ¿no? En naranjas. Precioso ese cuadro, sí. Es una preciosidad, ¿no? Porque el naranja va pasando por varios valores, ¿no? Y es una maravilla, ¿no? Es un color que a mí me gusta mucho y además lo utilizo también para aplacar otros colores, ¿no? O sea, o incluso para mejorar otros colores, para mejorar un verde, para darle esa calidad que decíamos antes de un poquito más cálida, un poquito más pistacho, con un poco de naranja, es medicinal el naranja. O sea, es un color que te mejora a los otros, ¿no? Sí, además es curioso que esté entre el amarillo y el rojo, que son dos colores muy, muy problemáticos, ¿no? Y él no lo sea. El naranja no es problemático, No. no tiene esta cosa de invadir a los demás o de intentar imponerse sobre los demás, no es siendo muy potente, porque lo es, ¿no? Pero sí tiene esa cosa calmante, como decías, ¿no? Tiene un punto del azul, sería el azul cálido. Sí. ¿No? Pues seguimos al siguiente, ya lo hemos mencionado, el rojo. Para mí es un color complicadísimo para mí. A mí me encanta, pero me cuesta mucho utilizarlo. Sí, yo me he fijado que tú también, en estos colores tan difíciles de poner, hay que crearles un entorno, ¿no? Hay que crearles un entorno normalmente más profundo, más oscuro, menos saturado, ¿no? Y luego pones el rojo puro, digamos, más por encima, y es cuando el rojo, digamos, tiene esa calidad tan bonita, ¿no? Tiene ese punto rubí, ¿no? Pero no te queda, digamos, vulgar, ¿no? Porque tienes ese peligro, ¿no? Y también es interesante, yo esto lo hago con el azul y con el rojo, que es poner al lado rojos fríos y rojos cálidos, igual que pongo al lado azules fríos y azules cálidos. A ver, azules cálidos y fríos, es un poco relativo, ¿no? Eso de cálido es relativo, ¿no? Pero es muy bonita la combinación entre turquesas y azul de Prusia y ultramar y violeta, ¿no? Porque son dos colores que son dos tipos de azul cálidos y fríos, ¿no? Y crea un contraste bonito, ¿no? Y lo mismo con los rojos, ¿no? Los rojos que tiran al magenta o al carmín, ¿no? Esos rojos tienen un punto de violeta, o mejor dicho, no tienen ningún punto de naranja, ¿no? Mientras que por otra parte tienes el vermellón, que es el rojo anaranjado, ¿no? Es un rojo muy, muy vivo, muy sabroso, ¿no? Muy, muy bonito. Entonces, los dos hay que saberles encontrar un contexto, ¿no? Y es bonito también combinarlos ambos, ¿no? Uno al lado del otro, ¿no? Porque crean esa... Los dos son rojos, ¿no? Pero estás haciendo un contraste realmente entre cálido y frío. Y eso es una de las cosas que buscamos siempre los pintores. Contraste cálido y frío. Tanto a lo bruto, sí, en el conjunto, como en las partes, ¿no? Sí, para mí el rojo, te digo, es muy complicado y yo lo veo como una gran diva. Es decir, es un color que puede llenar un escenario, puede cantar una obra maravillosa y puede bastarse por sí misma, pero no quiere a nadie al lado que le robe ni un mínimo de protagonismo, ¿no? Y yo por eso cuando lo uso el rojo, si os fijáis en las esculturas que yo tengo rojas, el fondo es muy básico, es pardos, sí, negros y ya está. Y juego con el óxido de hierro y ya está. Y el rojo y blanco y negro, pero no hay más colores. Así como con el resto de colores sí que hago mucha mezcla y hay más cosas, ¿no? Con el rojo no le encuentro una pareja que el rojo soporte, ¿no? Para mí sería al contrario del verde. Así como el verde quiere imponerse a los demás, el rojo no quiere que nadie entre, no quiere que haya nadie al lado. Sí. Para mí, ¿eh? Yo soy muy torpe, sí, para esas cosas. Yo ahora, por ejemplo, yo no tengo la oportunidad ahora de pintar muy a menudo porque precisamente pinto con Photoshop. Pues entonces no tengo mucho la oportunidad. Pero en mi estudio yo doy clase y trabajamos el color del natural. Y entonces yo, cuando ellos están dibujando el natural, digo, aparta, ¿no? Y puedo pintar un poco yo, ¿no? Y me gusta mucho, ¿no? Y me gusta mucho que hagan esta reflexión, ¿no? De, vale, el tomate es rojo y tal, pero para que el rojo quede bien, tienes que crearle un contexto. Tienes que crearle un contexto y tiene que ser un contexto que normalmente, pues eso, lo que decías, ¿no? Son pardos que contienen violeta, son pardos que contienen tierras cálidas, ¿no? Entonces hay que controlarlo muy bien, ¿no? Y luego pones el rojo, ¿no? Pones el rojo en su sitio. Pero tienes un límite de rojo, ¿no? El rojo es un color oscuro.
porque si lo aclaras, es ese rosita. Entonces, Se vuelve rosita, pierde su identidad de rojo y es otra cosa. es otro universo, o sea, ya se vuelve rosita, ¿no? Entonces es otro... El rojo es un color que hay que entenderlo como un color oscuro, un color profundo y tiene su máximo. Su máximo es lo que te da la saturación del pigmento. ¿Lo puedes subir más? Sí, pero cuesta. O sea, cuesta porque en pintura normalmente haríamos veladuras, ¿no? Sobre blanco y le iríamos poniendo veladuras, ¿no? Hasta que, bueno, consigues ese tono. Yo lo hacía con una cosa que se llamaba laca de rubia. Yo no sé si te acuerdas. De acuerdo. La laca rubí, que es una laca muy transparente y que tienes que pasar muchas veces, pero consigues esos rojos de las telas medievales, que son bastante claros, ¿no? Y son muy luminosos, no son nada opacos, no son nada de pincel seco, ¿no? Pero que llevan su tiempo, ¿eh? Porque tiene que tener siempre blanco debajo para que salga el rojo, digamos, potente, ¿no? Porque la luz atraviesa el rojo, rebota en el blanco de debajo y vuelve a salir, ¿no? Sí, 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 sí. En cambio, ese mismo rojo mezclado con pigmento blanco, no queda así. No, es muy... Pasa, ¿eh? Cuando la gente empieza a pintar y quiere hacer un tomate, ¿no? Pues empieza a poner blanco, ¿no? Y le queda un tomate rosa, ¿no? No es un tomate, ¿no? Es complicado, es complicado. Sigamos. El violeta. El violeta, bueno, el violeta también yo soy más que fan del violeta. Hay un color que yo utilizo en todas partes. Yo no sé si tú también, que es el berenjena. ¿No? Es el violeta, digamos el violeta secundario normal, ese que está perfectamente equilibrado entre el carmín y el azul, ¿no? O entre el magenta y el azul, mezclado con alguna tierra, ¿no? Normalmente una tierra de siena tostada, ¿no? Y es una especie de equivalente al verde oliva. Y es un color genial, o sea, yo lo recomiendo sobre todo a la gente que trabaja con acuarelas o con lápices de colores, estas técnicas que siempre ves el blanco del papel, ¿no? Lo hablábamos una vez con una acuarelista catalana genial que se llama Montse Rubio, que me dijo, yo pongo el color berenjena, ¿no? Por todo. O sea, lo utiliza casi como si fuera para matizar todos los colores, porque es un color, no sé, como una maestra antigua, ¿no? Que te los modera a todos, ¿no? Un verde, le pones un poco de esto y dices, ostras, a veces hay gente que dice, hostia, pero vas a meter violeta en esta cosa verde, sí, y no lo vais a ver como violeta. Se va a hacer va a oscurecer toda esta parte, permitirá hacer volumen y no lo vais a ver como violeta, lo vais a ver como un verde profundo, oscuro, lejano y tal. Es un color fantástico. Ella lo llama, de hecho, es una variación de este berenjena, lo llama caput mortuum, que es un poco más terroso, menos violeta, más terroso. Exacto. Además, para mí el violeta me parece una estafa de nombre porque dentro del violeta, dentro de los lilas, ¿no? Hay como muchísimos colores y cada uno de ellos tiene su propia personalidad, ¿no? Hay mucha más variedad que en el resto de colores. Sí. ¿No? Estamos hablando de los nombres grandes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, yo por ejemplo soy gran fan del púrpura. Sí. Que es ese violeta que contiene un poco más de rojo de lo normal, ¿no? Es un color precioso, o sea, y además tiene ese punto muy, muy majestuoso, ¿no? Sí. Entonces, hemos dado la vuelta entera a los 6 colores principales de lo que sería la rueda cromática y nos quedaría, bueno, quedan muchos colores por tratar, no los vamos a hacer todos, pero la gran familia que has nombrado de los tierras, ¿no? Que en teoría, ¿no? Según este tipo de cosas, los tierras no son nada más que amarillos y naranjas, poco saturados. ¿No? Pero volvemos a lo mismo, no tienen identidad de naranja, es otra identidad diferente. Para que quede claro lo de la identidad, por ejemplo, el azul es un color que mantiene en su identidad de azul, le hagas lo que le hagas. El azul muy oscuro sigue siendo azul, el azul muy claro sigue siendo azul, un azul muy apagado sigue siendo azul. Pero esto no pasa, por ejemplo, con el naranja, en donde si lo oscureces mucho deja de ser naranja, si le quitas saturación deja de ser naranja, ¿no? Entonces los tierras, yo creo que hay que considerarlos como colores aparte, no como naranjas y amarillos. No sé cómo lo ves. A ver, los tierras llevan ese nombre por algo, ¿no? O sea, realmente son colores que son tierras naturales, ¿no? Casi todos, ¿no?
o también los puedes llamar grises, o tonos turbios, ¿no? Tonos que no son, digamos, directamente, o sea, que tienes que coger dos colores que no están seguidos en el círculo cromático, ¿eh? Normalmente tienes que coger uno opuesto, ¿no? No sé, o sea, para mí yo los descubrí gracias a Artigau, por cierto, ¿no? Yo me acuerdo, yo estaba en París y me compré 90.000 pesetas de aquel entonces de tierras italianas, ¿no? Todavía tengo, o sea, puedo pintar la casa con tierra, ¿no? Y son colores fantásticos. Sobre todo, a mí el que más me gusta, ya os lo digo, es la tierra de siena natural, ¿no? Me parece el mejor, ¿no? Es mejor que el ocre. Es un tono dorado y yo lo pondría en todas partes. O sea, es un poco como el curry, ¿no? Es una especie que pondrías en todas partes, ¿no? Y son colores muy útiles. Yo, de hecho, recomiendo siempre que estamos pintando el natural, recomiendo trabajar mucho con esos colores, con esa gama de colores, digamos, que te permiten construir los objetos, entre los que yo cuento las tierras, ¿no? Las tierra de sombra, tierra de siena tostada, tierra de sombra tostada, ocre, y luego el verde oliva, el berenjena que decíamos, o caput mortum y este tipo de historias, y algún azul muy grisáceo. Con eso tienes una paleta de colores muy, muy suaves, que no tienen nada protagonismo. Son como una especie de albañiles, ¿no? Vienen allí a trabajar, a construirte la obra, ¿no? Para que luego tú puedas coger colores más nobles, que tengan más peso. Las estrellas, ¿no? Y precisamente puedan lucir bien, ¿no? Y además es muy bonito, porque si todo el cuadro está muy saturado y está lleno de colores muy puros, puede ser bonito, ¿no? Pero a mí me cansa mucho, ¿no? Me cansa mucho el fauvismo y este tipo de arte, a mí me cansa mucho, ¿no? En cambio, me fascina ver gente como Shaun Tan, que sigue manteniendo esas armonías en los fondos con los grises, ¿no? Y realmente tienes colores de muy baja intensidad, pero que siguen formando armonías preciosas, ¿no? Y de repente, pues hay algo en púrpura o en turquesa y tal, alguna nota de color potente, ¿no? Eso a mí me parece sublime, ¿no? Y muy difícil de hacer. Mira, ya que has empezado, nos pedían a ver si podías dar una lista de colores. Ya has dado los colores albañiles, sí. ¿no? Sí. ¿Cuál podría ser la lista de colores artistas, los colores estrella? Hombre, pues tiene, para mi gusto, ¿eh? O sea, siempre para mi gusto, pues necesitas, también depende de la materia, depende de si es óleo, si son... Yo voy a hablar de lápices de colores porque también son un poco equiparables a las acuarelas, ¿no? Si haces óleo, pues necesitas menos, a lo mejor, ¿no? Porque con una paleta es más fácil, ¿no? Pues en cuanto a verdes necesitas... Bueno, yo siempre cojo uno saturado y uno no saturado. Un verde saturado, ¿vale? Puede ser un verde manzana, un verde esmeralda, verde manzana mejor, porque es muy bonito, es muy, muy vital, ¿no? Y luego un verde oliva. Si puede ser uno oscuro y uno claro. Y si puedes tener, en lugar de un verde pistacho también, ¿no? Con eso ya tienes para hacer de todo, ¿no? Azules necesitas uno que tire a violeta, que puede ser el azul de ultramar, que es un azul que no tiene nada de amarillo, ¿vale? No tiene nada de turquesa. Y luego, por otra parte, uno que sí que tenga un poco de amarillo, como puede ser el azul de Prusia, que es oscuro, o un turquesa, tener un buen turquesa, ¿no? Y luego también algún gris azulado, o algún azul grisáceo, con muy poca intensidad para que puedas construir, ¿no? Violeta es lo mismo, el violeta, digamos, puro, el lila, y un berenjena, ¿no? Si puede ser dos, uno claro y uno oscuro, ¿no? Amarillos, yo el amarillo de limón, ahí está en la caja, no sé para qué sirve, yo no lo he usado nunca, lo tengo también en pigmento, aquí lo tengo, creo que es este, sí. ¿Está sin abrir el bote? Está sin abrir, o sea, no, igual está sin abrir, ¿eh? No, está abierto, pero además es granulado y feo, ¿eh? No lo sé, de verdad. El amarillo primario, el amarillo limón y tal, yo no sé para qué sirve. O sea, no tal. En cambio, prefiero que la gente se compre esto, que es un amarillo indio, Indian Yellow, o un amarillo más anaranjado, ¿no?
Dentro de esta gama, tener el ocre amarillo y, sobre todo, la tierra de siena natural, la tierra dorada, que es muy, muy bonita. Luego tener tierra de sombra, o sea, eso hay que tener, tierra de sombra. Si quieres tener tierra de sombra tostada, perfecto. Tierra de siena, que es el marrón, lo que llamamos marrón, es esto de aquí. En Mallorca, la arcilla, el suelo está todo lleno de este color, ¿eh? Más cutre, ¿no? Este es bueno, este es italiano, ¿no? Es muy bonito. ¿Qué más? Negro, hay que tener negro, negro de marfil o algún tipo de negro. ¿Qué más? Un gris. ¿Rojos? Los rojos, por supuesto. Pues lo mismo, o sea, un rojo que tira hacia violeta, el carmín, o el magenta, o el rubí, ese tipo de rojos tiran a violeta. Es decir, no tienen ni una gota de amarillo. Y luego un rojo que tire a amarillo, ¿vale? Como es el vermellón. Y de paso también tener un naranja o dos naranjas, ¿no? Y con eso ya tienes rojos, ¿no? Púrpura también, bueno, púrpura está ya más en la gama de los violetas, ¿no? Y yo creo que con eso te haces un cuadraco que vamos. O sea... Pero lo difícil de eso es combinarlos bien, y ahí está el secreto. Sí, sí. Cada color por separado funciona, ¿no? Pero llega el truco de la combinación. Hemos hablado un par de veces de colores cálidos y fríos, pero no hemos explicado lo que son. Entonces, sería la principal división entre colores, ¿no? Los colores cálidos y los colores fríos. Y es un poco lo que buscamos siempre, vibración entre estos dos, me parece, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros los dibujantes y pintores buscamos siempre el contraste. Buscamos el contraste entre claro y oscuro, evidentemente, eso a nivel, en el detalle y en el conjunto. En la composición de la obra, el contraste de claros y oscuros. Y luego buscamos el contraste de cálidos y fríos. A nivel muy brutal y muy evidente podría ser poner rojos contra verdes, ahí venga uno al lado del otro, pero digamos que se puede hacer de manera más sutil, ¿no? Y no siempre, no es matemático, no es que siempre tenga que haber cálido-frío, ¿no? A veces es difícil de ver, ¿no? Porque un color que tú piensas que es cálido depende de lo que tenga al lado, ¿no? Sobre todo pasa mucho con los tonos medios, estos tonos así turbios, los grises, las tierras, dependen mucho de lo que le pongas, ¿no? Si yo cojo este color así, que es como marrón, un poco oscuro, es un color cálido, en principio contiene mucho rojo, ¿no? Pero claro, si al lado le pongo rojo, este color, al tener poca intensidad, lo vamos a leer como más frío. Y es muy difícil trabajar con eso, ¿no? Yo recomiendo eso, organizarse, si tienes que componer, organizarse, y es casi como jugar al mahjong o al ajedrez, ¿no? Porque tú pones un color, vale, le pones uno al lado, pero luego te está pidiendo que pongas aquí uno un poco más cálido, uno un poco más saturado, y lo tienes que ir ordenando todo, ¿no? Esto hay gente que lo hace de manera intuitiva. Sí, no es mi caso. La imagen le pide, yo tengo que pensarlo, yo tengo que organizarme, porque o sea, no es evidente. Yo recuerdo a ti verte pintar un cuadro donde había un bosque inmenso lleno de árboles, que era todo verde, y no usaste verde en ningún momento. Ningún verde. No, por odio, odio no, pero a ver, yo buscaba un atardecer en un camping veraniego, me parece que era ese, ¿no? Sí, había varios en aquella época, sí. Sí, y claro, y eso es una reflexión que me había hecho otro maestro mío, que era Tomás Orrac, que me decía, ostras, me encanta pintar viñas, pero son muy feas porque tienen ese verde que no pega con nada. O sea, no pega con el cielo, no pega con la tierra, que aquí es roja, ¿no? Y dice, ¿qué puedo hacer? Pues voy, cuando ya la hoja se ha marchitado y está llena de tonos, pues sí, verde pistacho, rojo, tonos más ocre y tal, ¿no? Porque el verde es muy difícil de armonizar con el resto, ¿no? Y yo lo que hice en ese cuadro fue decir, bueno, pues voy a tratar de poner cálidos en las figuras de manera que los colores del fondo queden muy tenues y los interpretemos como verde, ¿no?
porque sabemos que las hojas son verdes, ¿no? Y digamos, hagamos una lectura, ¿no? Pero no puse verde. No, pero el efecto era muy bueno, me acuerdo muy bien de aquel cuadro. Nos han preguntado también sobre los colores, sobre el blanco y el negro. Ujú. Y si hay que usar blanco y negro, dice, Sí. cuidado con el negro, ¿no? Este tipo de Sí, cosas. es una pregunta que también me hacen los alumnos cuando vienen y te dicen, quiero comprar colores, ¿no? Y te dicen, me han dicho que no compre negro, ¿no? Y bueno, eso es un prejuicio, digamos, de algunos impresionistas, ¿no? Que bueno, decidieron que, a ver, prejuicio, los impresionistas fueron lo mejor que le ha podido pasar a la pintura en aquella época, ¿no? Porque la pintura descubrió que la fotografía ya podía captar perfectamente la luz y ellos dijeron, bueno, pues vamos a trabajar el color como un valor en sí mismo, ¿no? Que está en la pintura antigua, pero de la manera en que la estudiaron los impresionistas, no. Entonces, en las sombras, en lugar de hacer lo que hacía la pintura medieval, el barroco, el neoclásico, que era meter tierra de sombra, ¿no? Negro y tierra de sombra, dijeron, no, en las sombras vamos a meter colores. Vamos a buscar púrpuras muy desaturados y oscuros, ¿no? Y es una maravilla. O sea, a mí se me cae la baba de ver pintura de principios del siglo XX, ¿no? Pintura catalana, ¿no? Por ejemplo, dices, madre mía, lo que meten en las sombras. O sea, grises azulados, muchos púrpuras. En la sombra están buscando color. O sea, esa es la idea de no utilizar negro, ¿no? Que puedes buscar color en las partes oscuras de lo que estás pintando, ¿no? Pero el negro es un color, es una sustancia química y se puede mezclar con los demás y da buenos resultados a veces, si sabes usarlo. Sí, aquí David San Pedro nos dice, ¿no sería mejor sacar el negro mezclando los primarios? No. Eso lo No, hace el claro, ordenador. Eso lo hace la impresora cuando no le queda más remedio. pero Eh, yo creo que eso tiene que ver con lo que decías del prejuicio de los impresionistas. Es decir, los sí, impresionistas recomendaban no usar el negro, pero para no hacerlo fácil, es decir, buscar color en la parte oscura. Y es verdad exactamente. que ahora puede haber llegado hasta nosotros de no usar el tubo de pintura negra, pero querer conseguir un efecto negro. Y lo hacemos mezclando pinturas y nos queda un negro No, horrible, no, ¿no? no. Eso queda color Y, caca de gato. O sea, exacto. Si el quieres negro, compra un buen negro, compra un negro buen pigmento de negro, claro. ¿eh? Y eso es algo que también me insistía siempre Artigao, mi maestro, ¿no? Dice, cómprate colores buenos. Y es verdad. Y yo lo recomiendo mucho incluso a los niños. O sea, vale, si tienes unos alpino, bueno, está bien. O unas acuarelas hobby, bueno, de acuerdo. Pero, o sea, cuando te dan luego una acuarela buena, un acrílico bueno, un óleo, un lápiz de color bueno, dices, ostras, esto es como si te dieran un Porsche, ¿no? O sea, de repente todo se vuelve más fácil, ¿no? Todo es más potente, ¿no? ¿no? No más intenso, sino más, no sé, es como más real, ¿no? La pintura Sí. mala, los pigmentos malos o las pinturas malas son muy decepcionantes y te lo hacen muy difícil. Cuando eres joven y practicas, pues bueno, no está mal utilizar cosas más baratas, ¿no? Pero luego cuando puedes, cuando tienes la ocasión, yo se lo digo, a mí el consejo que me da mi maestro es cada fin de semana un cubata menos, ¿eh? Y te compras un color bueno, de estos que te valen a lo mejor 12 euros. Pero, ostras, tienes un color que dices, wow. Es, Sí, es porque ponerlo, además esos colores bien usados te duran años, que no es una cosa que gastes enseguida. tiene mucha tinción, la mayoría, ¿no? Tiñen mucho y duran años, sí, sí, no. Y bueno, o sea, si te gusta mucho un color, como por ejemplo a mí lo que decíamos, ¿no? La tierra de Siena, pues te lo vas recomprando, ¿no? Es un color que eres asiduo a ese color. Exacto. Bueno, nos quedan menos de 10 minutos. ¿Algo que te quisieras decir? ¿Algo que querrías...? Espera, que aquí nos dicen varias cosas. Un momento, a ver, te leo. Es que yo Leo no los veo... últimos comentarios. Dicen, Winston and Newton, supongo que como marca, ¿no? Evidentemente. Ah, dice también, años, sí que pintas poco. Sí, 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 no, No, pero lo que hay que decir también es que tú pintas usando muy poca pintura, porque tú no haces grandes pinceladas, grandes no, masa de color. no, 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 no. No, porque, a ver, yo tuve una época en la que sí Dice, que pintaba en pasta,
¿no? Empastar es, pues, mezclar el color con blanco, ¿no? O utilizar colores semitransparentes y pintar con pasta, ¿no? Pintar ahí y tal. Dice, Pero, perdón, te corté, dice, a Sorolla le duraban una tarde. sí, hombre, a mí me encanta esa pintura, ¿no? Pero luego las personas pintan como son, ¿no? Entonces, igual que tú haces la escultura como tú eres. A ti te puede gustar mucho Rodin o te puede gustar mucho, yo que sé, quien sea, pero tú no harías lo que él hace porque tú no eres así. O sea, y para la manera de entender, o sea, para la manera que yo entiendo la pintura o el color, la pasta no me acaba de satisfacer, igual que el gesto. O sea, la pintura gestual a mí no me satisface. No quiere decir que no me guste verlo, pero no me resulta satisfactorio, ¿no? Entonces yo suelo pintar, pues, por capas. Incluso cuando hago Photoshop, pinto por capas. O sea, parece que pinto al temple, ¿no? Y gasto muy poco color, es verdad. Sí, 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 sí. Dicen, ¿qué marca recomendáis al óleo? Es impronunciable. A ver, se llama Old Holland, Vieja Holanda, pero el Vale, nombre es Schwenningen o algo así. Pero pone también Old Holland. vale. Voy a decir, aunque no tenemos tiempo de extendernos nada en esto, que Francesc hizo una gran investigación, hizo cuadros muy bonitos con técnicas medievales, Sí. como pintar con caseína que viene de la leche o con temple de huevo, pintar con Eh, huevo. Y yo también me atreví a pintar alguna escultura con caseína y al temple de huevo. sí, sí, Y sí, sí. bueno, eso es un mundo maravilloso, pero vamos, no nos vamos a meter aquí. Sí. Más comentario, dice, me gusta partes de pintura de Velázquez que se nota que la corte estaba en apuros, era óleo acuarelado. Una aguada, ¿no? Un óleo muy disuelto. Claro, a mí Velázquez también me gusta mucho, a pesar de que no tiene ninguno de los valores que a mí me gustan, ¿no? Ni está definido, ni el color es limpio, ni tiene, o sea, me encanta Velázquez, ¿no? Pero no tiene nada de lo que a mí me gusta en el arte, ¿no? O sea, y me parece probablemente el mejor pintor de la historia de la humanidad, ¿eh? De la misma manera que uno de los mejores escultores probablemente sea Miguel Ángel. Pero a mí no me gusta. O sea, eso es diferente. Eso es algo que tienes que hablarnos en un directo alguna vez, ¿no? Que una cosa es que Sí, no te guste, porque eso no conecta con tu manera de ser, y otra cosa es que te parezca malo. Y no tiene nada que ver. O sea, bueno, cuando yo digo que algo no me gusta, estoy hablando de mí. Cuando yo digo que algo es malo, estoy hablando de ese algo. Es diferente, ¿no? Y Velázquez sí. a mí me parece, vamos, es un grandote del arte, ¿no? Pero ya de pequeño, cuando yo veía a Velázquez, decía, está bien, pero mola más lo medieval. O sea, mola más. Veía a Hans Memling, decía, Sí, wow, Dios santo, qué color, qué bien está todo, ¿no? Y qué dibujo más sutil, qué composición, ¿no? Qué poco naturalista, ¿no? Qué artificioso, ¿no? Qué mundo fantasioso, ¿no? Y yo creo que mucho de la pintura y la ilustración fantástica, pues ha recibido más influencia de la pintura medieval y renacentista que de la pintura barroca, que de la pintura del natural, digamos, ¿no? sí. Yo creo que es por eso. Sí, y Memling, por ejemplo, en cuanto a color, a mí tiene aquel retablo. No es el que más me gusta de Memling, pero es uno de los que más me impresionan. Aquel que tiene el arco iris, que hay, no recuerdo quién es que está sentado sobre el arco iris, ¿no? Es todo Sí, 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 una, sí. una locura de color y de Sí. tema y todo. Bueno, Es pero es que alucinante. esto, tú estuvimos en Italia viendo también pintores del 480, ¿no? Y es una locura. O sea, los pintores italianos es otra visión del color. No es el impresionismo, pero también es muy potente, ¿no? Hay todo una composición del color, ¿no? O sea, vamos, esto Artigau, cuando vio las composiciones de Piero la Francesca, que a mí no es el que más me gusta, pero vamos, aquel hombre olvidó el pop art, ¿no? Y se pasó al arte del Renacimiento de golpe, ¿no? Porque dices, ostras, es que no sé, es como el arte egipcio o las pinturas murales maya, ¿no? No es realista, pero es muy potente, ¿no? Y yo creo que tú también estás investigando un poco ese punto que tienen algunas culturas antiguas, ¿no? De usar el color de una manera muy potente, muy poco realista, ¿no? Muy poco buscando Muy realismo, ¿no? poco realista, pero muy verdad, ¿no? Sí, A la sí, sí, vez. sí.
tiene esa potencia, ¿no? Que le da dices, ostras, ¿no? Y no sé, yo pertenezco más a eso, ¿no? Mm. Vale, pues vamos a terminar. Hay muchos comentarios y preguntas, no las podemos hacer todas, lo siento. Pero bueno, si queréis saber algo más, me contactáis a mí o contactáis a Francesc. Yo lo tengo en mi story y ahora compartiré algo más suyo para, por si queréis seguirle, que le podéis encontrar fácilmente. ¿Qué querrías decir para acabar? ¿Algún consejo importante para el color? Nosotros la semana que viene vamos a hablar del color aplicado a la escultura. ¿Tú has pintado alguna de las esculturas cuando hacíamos pruebas de policromía, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿qué es lo último que nos quieres decir antes de terminar? Pues que no lo he vuelto a hacer, no he vuelto a pintar esculturas, ¿no? No sé, es una cosa... A mí la escultura me encanta, de hecho me gusta más ver escultura que ver pintura, ¿no? Es algo que me parece inefable, ¿no? Pero yo eso no me atrevo, no me atrevo ni a pintar escultura, ¿no? O sea, es algo que es un mundo muy diferente, ¿no? Porque las sombras las produce la realidad, no las produzco yo, ¿no? Bueno, supongo que tú también utilizas la sombra pero no es lo mismo, ¿no? O sea, no... Es algo que me encanta ver, pero yo no me metería a hacer escultura, ni siquiera a pintarla, ¿no? No, me parece muy complicado, Solo sé hacer pincel seco yo. Eso ahí me agoto. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. La verdad es que tus consejos me han ayudado muchísimo a mí a haber ayudado a alguien más esta noche. Tu visión del color es muy especial, no es la que se suele ver cuando la gente intenta explicar cosas de color, y a mí me parece muy útil, muchísimo más útil que cualquier rueda cromática o cualquier teoría compleja. Así que muchísimas gracias, Francesc, y espero que nos podamos ver algún otro día. Muy bien, pues gracias a ti y a tu público, ¿no? Y al mío, si hay alguno por ahí también. Y sé que lo hay. Hasta la próxima. Venga. Venga, pues muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.